Bueno, en este momento tendremos una sesión de capacitación abierta. Después habrá una sesión nada más con los municipios que han firmado este proceso o que están en el proceso de firma para lo que tiene que seguir en este escenario. Entonces, esta sesión vamos a tener la posibilidad de trabajar un tema central de economía circular. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Gazden. Soy el presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables y soy parte de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Me encuentro en este momento en Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua, en México, porque el día de ayer firmamos en la ciudad de Delicias con el alcalde de Delicias y además otros 8 alcaldes de la región y cerca de más de 100 personas que estuvieron y que firmaron este acuerdo aquí en Delicias, en la región de Delicias, Chihuahua. Bueno, desde aquí estoy participando y con mucho gusto comparto mi pantalla. Nada más si me confirman que se ve y se ve correctamente. Sí, confirmamos, doctor Gazden. Se ve y se escucha perfecto. ¿Cómo? Me interesa que se vea específicamente una diapositiva, no las demás. Todavía no se ve. Creo que ya. No se ve bien. Le he puesto a esta sesión aprendiendo desde la comunidad ecolocal, economía circular, confiabilidad local. Y la sesión que hoy vamos a tener es un elemento fundamental de economía circular. Es el dilema de la gobernanza de los bienes comunes. Hoy jueves 31 de julio de 2021. ¿Qué elemento tiene? Pues es el sentido profundo de la economía circular y de la confiabilidad, que es el cuidado de la comunidad, el gobierno de los bienes comunes y sus dilemas intrínsecos. Esto tiene que ver con 4 elementos. La tragedia de los bienes comunes de Garrett Hardin. En segundo lugar, el sentido profundo de una economía circular basada en la confiabilidad, el cuidado de la comunidad y el gobierno de los bienes comunes, de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009. Y luego, corrigiendo a Adam Smith, John Nash, Premio Nobel de Economía 1994. Y luego, finalmente, cerrando la puerta al Free Rider. El tema de Free Rider es el tema central de este tema de la tragedia de los bienes comunes. Empezaremos por entender lo que Garrett Hardin planteó en términos de lo que los bienes comunes tienen como dilema central. Esta tragedia de los bienes comunes es un dilema descrito por Garrett Hardin en 1968 y publicado en la revista Science. Describe una situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independientemente, pero racionalmente,
terminan por destruir un recurso compartido limitado, que es el común, aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. Y bueno, Garrett Hardin explica esto de una manera muy sencilla y voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento. Déjenme ver cómo puedo dejar de compartir. Bueno, no lo sé. Déjenme, lo voy a explicar bajo esta lógica. A ver. Bien. Este modelo de la tragedia de los bienes comunes, Garrett Hardin tiene un ejemplo. En una población, como sucede en la mayor parte de los pueblos en el mundo, las tierras planas, las tierras regadas, las tierras con mayor acceso al agua y a menor dificultad, son las tierras que normalmente se dividen bajo el sistema que sea de apropiación. Pero hay tierras que son cañadas, que son montañas, que son colinas, que son barrancas, que difícilmente van a entrar en una situación de agricultura. Y entonces esas tierras se convierten en tierras comunes de un poblado, donde la población lleva a pastar a sus ovejas, a su ganado, y donde todo el mundo tiene acceso. Esas tierras comunes se convierten en un elemento muy importante. Y tierras comunes hay en todos lados. En las ciudades las tierras comunes son las calles, son los parques, son las áreas públicas. Bueno, esto está ya muy delimitado, pero en el caso de los pueblos, estas zonas son usadas para meter ganado. Y bueno, hipotéticamente, Garrett Hardin menciona que se empiezan a ver que no nada más pueden tener algunos pequeños grupos de animales, sino que alguien empieza a evolucionar, a meter pues más ganado y de repente empieza a apropiarse de la zona colectiva, utilizándolo de manera particular. Si alguien más en la comunidad se da cuenta de esto, también empieza a meter ganado más abundantemente, no nada más para el consumo propio, y hasta que empieza a entrar en conflicto. Y de repente, la población que puede caber en esa área común entra en conflicto. O sea, no se pueden tener más allá de un número de animales bajo esta lógica. Entonces, el tema es que ya no hay manera de que sea colectivo. ¿Qué sucede? Pues sucede que el Estado toma cartas en el asunto porque hay conflicto y entonces lo hace forzadamente colectivo e impide que los demás hagan la tarea que estaban haciendo. O se privatiza. Alguien se apropia del terreno, lo hace único y excluye a los demás. Ese dilema es un dilema en donde individuos actuando racionalmente en su propio interés pueden en última instancia destruir un recurso compartido y limitado, incluso cuando es evidente que esto no beneficia a nadie a largo plazo.
Estos bienes comunes tienen que ver, no nada más este ejemplo del pueblo es un ejemplo, pero tienen que ver con los ríos, tienen que ver con los mares, tienen que ver con los bosques, tienen que ver con las montañas. Este dilema de los comunes es una clase específica de dilema en la que los intereses egoístas a corto plazo de las personas son incompatibles con los intereses colectivos a largo plazo del bien común. Bajo esto, solamente hay dos caminos, ese es el dilema, o se privatiza o el gobierno lo expropia. La afirmación que tales comunes conducían necesariamente a la sobreexplotación y a la ruina común se ha sugerido, una derivada del interés de algunos de transformar esa propiedad común, ya sea en privada o estatal o ambos. Se ha sugerido que a menudo es el caso que tales privatizaciones o estatizaciones producen resultados peores que el uso común. Estamos en una situación crítica del planeta. Estamos en una situación en donde la economía, nadie es dueño de los desechos y nadie es dueño del agua que tomamos. Es de todos. Sin embargo, es bien común. ¿Qué tiene que pasar con esto? Uno de los puestos de la tragedia de los comunes es que la comunidad como tal es incapaz de lograr acuerdos racionales sobre el uso de recursos comunes. O aún en el caso de lograrlos, es incapaz de obligar a su cumplimiento. Partiendo de esto, se sugiere que la única solución posible es introducir un agente externo a la comunidad que actúe tanto como regulador como garante de tales regulaciones. Eso, en la práctica, se concreta ya sea en el poder estatal o en actores privados motivados por sus propios intereses, o quizá más a menudo en una mezcla de ambos. La propiedad de los bienes comunes es transferida a individuos cuyos derechos son salvaguardados por el Estado. Bueno. Sin embargo, hay un análisis muy posterior a los 60 de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009. ¿Quién es Elinor Ostrom? Elinor Ostrom se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía. El Banco Central de Suecia seleccionó a Ostrom por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos, afirmando que su trabajo demostró cómo los bienes comunes pueden ser administrados de forma efectiva por un grupo de personas usuarias. Las instituciones funcionan mal cuando crean las condiciones para que sus integrantes compitan entre sí. Las instituciones funcionan bien cuando crean las condiciones para que sus integrantes cooperen hacia el bien común. Esto es lo que Elinor Ostrom plantea. Las instituciones tienen que ver con reglas, tienen que ver en cómo participan los integrantes ante un fenómeno que es común. Y esto tiene que ver directamente con una experiencia que cita Elinor Ostrom y que he tenido el privilegio de conocer desde 1991. En la Universidad Politécnica de Valencia he sido invitado varias veces para entender y conocer y profundizar esta experiencia única, el Tribunal de las Aguas de Valencia. ¿Qué tiene Valencia? Déjenme relatar un poco esta experiencia. Valencia fue construida desde tiempo de los romanos en torno a un río que tiene agua ocasionalmente. Es el río Turia.
Este río viene de las montañas y va a dar al mar, y en la cuenca final, antes de desembocar directamente en el mar, hay la extensión de la Vega de Valencia, donde el río pasa y donde los romanos construyeron acueductos para poder regar una extensa zona de 18,000 hectáreas. Eso lo hicieron los romanos. Cuando los árabes invaden España, árabes que en realidad eran habitantes del norte de África, bereberes, gente del área del Nilo, que al entender un poco la lógica de estos sistemas de irrigación creados por los romanos, los perfeccionan e introducen naranjos. El naranjo no era oriundo de Valencia. Sin embargo, hoy los naranjos son el símbolo de Valencia. Y bueno, construyen acequias. El nombre acequia es un nombre árabe, que se desprenden del cauce del río Turia y logran irrigar 18,000 hectáreas, en donde principalmente, no únicamente, plantan naranjos. Esta experiencia no nada más la hicieron en Valencia, en la ciudad de Valencia, la hicieron en otras ciudades en la zona autonómica de Valencia. Pero este es el caso más interesante. ¿Qué sucede cuando ellos construyen un sistema de irrigación? Es un trabajo de ingeniería, un trabajo agrícola fundamental como es sembrar naranjos. Pues se dan cuenta de que este bien común tiene un problema. Al principio son granjas, muchas granjas, que se crean en torno a estas acequias. Bajo el esquema de Garrett Hardin, la tragedia de los bienes comunes es que el río llega con agua y las tierras que están más arriba del cauce del río, pues son las primeras que acaparan el agua. Estas, cuando el río es abundante en agua, pues van a dejar que el río llegue hasta las partes bajas. Pero cuando el agua es escasa, como es el caso del río Turia, donde una buena parte del año el río casi no tiene agua, entonces esto va a propiciar que el bien común sea apropiado por los que tienen mejores condiciones para hacerlo, los que están en la parte alta del río. ¿Cuál es el riesgo, según el dilema de Hardin? Pues que los que están en la parte alta del río le vendan el agua a los que están abajo, se la apropien o se la racionen. Primero satisfacen sus necesidades propias y luego lo que sobra se lo pueden dejar a los demás. ¿Cuál es el pronóstico de una situación así? Pues que los que tienen las tierras en la parte alta del río van a tener los excedentes necesarios para ir adquiriendo todas las granjas que están en la parte más baja. Finalmente, esto se va a convertir en la acumulación de territorio por unos cuantos, despojando a todos los demás en una situación de ventaja y desventaja competitiva de todo el caudal
del río Turia en la zona irrigada. Hoy se van a irrigar 18,000 hectáreas, sí, pero ¿de quién va a ser? De unos cuantos. ¿Cuál era la otra situación? Que el gobierno dijera, no, yo quiero que aquí esto sea para todos, y entonces lo expropie, y entonces lo administre el gobierno. Esa es otra posibilidad, es parte del dilema. Sin embargo, los árabes inventaron algo. Se dieron cuenta que el bien escaso, por supuesto, era la tierra, pero sobre todo el agua. Y entonces lo que plantearon fue un escenario en donde plantearon un principio central de si hay poca agua, esa poca agua se reparte entre todos. Si hay mucha agua, esa mucha agua se reparte entre todos en la misma proporción. Es decir, hay un sistema de equilibrio. Nada más que ese principio necesita una estructura que permita trabajar estas diferencias entre unos y otros. Y por ello crean el Tribunal de las Aguas de Valencia. El Tribunal de las Aguas de Valencia se reúne todos los jueves a las 12 del día, tiempo de Valencia, en lo que fue la Catedral Visigoda, que se convirtió en una mezquita islámica, y adentro de la mezquita sesionaba el tribunal. Cuando el rey Jaume de Aragón conquista definitivamente Valencia para el gobierno de Aragón y luego de España, él se da cuenta de lo que significa este Tribunal de las Aguas de Valencia. Y entonces, ya no los árabes que son, él no cambia a muchos de los propietarios que existen en estas granjas, que conocen de naranjos, que conocen de agua. Y más bien lo que favorece es que, si bien hay cambio de algunos dueños, la tecnología del agua y la tecnología agrícola se conserve como bien común. Pero en donde este Tribunal de las Aguas pueda seguir ejerciendo su función y se empieza a reunir en la puerta de la catedral, que pasa a ser nuevamente catedral católica. Y entonces en las puertas de la catedral, en las puertas de los apóstoles, desde 1230 y tantos, se reúnen los síndicos nombrados por cada acequia, como lo hicieron en tiempos de los árabes, donde son representados cada zona de la acequia para dirimir diferencias en el consumo del agua. Aquí lo interesante es que son los mismos miembros de la comunidad los que cuidan este bien colectivo. Y ese bien colectivo es bajo un esquema de reglas muy claro. Entre todos los que son parte de una acequia, todas esas 18,000 hectáreas están divididas en un número de acequias. Entre todos ellos nombran por acequia un síndico. El síndico representa el bien común y el bien común es el agua. Lo nombran y se reúnen todos los jueves desde hace, puede ser 1200 años, en la puerta de la catedral ahora, para dirimir, como ustedes lo están viendo en esta fotografía, los temas que tienen que ver de conflictos cuando el agua
no llega de manera equilibrada bajo ese principio fundamental de si hay poca agua, a todos les toca poco, y si hay mucha, a todos les toca mucho. Este invento social, si de no haber existido, hubiera destruido el sistema de la producción de naranjos, hoy emblema de Valencia. Déjenme mostrarles este video. Por ser un elemento fundamental para la vida, pero en ocasiones escaso, la regulación del uso del agua es tan antigua como la humanidad. En la vertiente mediterránea española, los tribunales de regantes vienen garantizando su uso pacífico desde hace un milenio. Estos tribunales encarnan los principios de cooperación, respeto, acceso compartido y aprovechamiento sostenible del agua. En 2009, el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia fueron inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en representación de los tribunales de regantes del Mediterráneo español. El Tribunal de las Aguas de Valencia es la más antigua institución de justicia existente en España. Su origen se remonta a la época de Al-Ándalus, la España musulmana, previa a la conquista cristiana del siglo XIII. Posteriormente, los conquistadores cristianos mantuvieron los prodigiosos y extensos paisajes culturales andalusíes, articulados por las redes de acequias, y asumieron sus reglas de funcionamiento. En Valencia, el rey Jaume I garantizó que el reparto de aguas de las acequias continuara haciéndose según lo establecido en época musulmana. Junto con la base material, los nuevos pobladores heredaron y mantuvieron la dimensión inmaterial del regadío andalusí. Esta incluía el vocabulario, los principios y las instituciones, entre ellas las de la justicia y administración del agua. Este legado fue llevado siglos más tarde al continente americano por los colonos españoles, adoptándose como modelo de sistema de regadío y de organización social. El Tribunal de las Aguas está constituido por los síndicos representantes de las acequias que riegan el ámbito de su jurisdicción. Sus miembros son agricultores elegidos democráticamente por la comunidad de regantes a la que representan. Son personas reputadas por su honradez y su conocimiento de las costumbres propias. Una junta administradora elegida por la comunidad, al igual que el síndico presidente de la misma, vela por el cumplimiento estricto de las normas. Los miembros del Tribunal de las Aguas tienen jurisdicción para repartir el agua, establecer turnos de riego, gestionar la limpieza de los canales y el pago de cuotas para las reparaciones que puedan necesitarse. Este tribunal tiene una doble función, judicial y administrativa. El Tribunal de las Aguas asume las funciones jurisdiccionales y la Junta de los Síndicos la administrativa. El Tribunal de las Aguas se reúne todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Celebra sus juicios en audiencia pública de manera oral. El procedimiento es gratuito, sumarísimo y en valenciano. Las partes enfrentadas exponen sus argumentos. Si el tribunal lo estima necesario, se inspecciona el lugar de los hechos. Los jueces agricultores pronuncian su sentencia de forma inmediata. Las sentencias, inapelables ante la justicia ordinaria, son acatadas sobre todo por su imparcialidad y por la autoridad moral de quienes las dictan. El tribunal dispone de un alguacil para convocar a los demandados y garantizar el orden en la conducción de los juicios. Lleva el gancho, instrumento cotidiano de los guardias de la acequia, que se ha convertido en símbolo de autoridad. La ejecución de la sentencia corre de cuenta del síndico correspondiente. Además,
el Tribunal de las Aguas de Valencia desempeña un importante papel como símbolo visible de la comunidad a la que pertenece. Así lo demuestran sus rituales y su fuerte presencia en la iconografía local. Consciente de su profundo significado cultural y medioambiental, el Tribunal de las Aguas de Valencia está comprometido con el mantenimiento futuro de su cultura y de su forma de vida, seña de identidad de todo un pueblo. Muy bien. Me siguen escuchando, ¿verdad? Este trabajo del Tribunal de las Aguas de Valencia ha asegurado que se conserve un bien colectivo de manera equilibrada, que el agua llegue a todos y que las naranjas de Valencia puedan ser símbolo de Valencia. Un invento árabe, 1200 años, pero respetado de manera muy efectiva, primero por el rey de Aragón, quien cuando descubrió esto de los árabes, se trajo de la primera universidad europea, la Universidad de Bolonia, juristas que recién habían descubierto de nuevo el derecho romano, para constituir un elemento que permitiera justamente el que no pudiera ni el rey afectar la decisión de un tribunal hecho por vecinos. Quiero decirles que los miembros del tribunal son 8 acequias. Los miembros del tribunal son electos, son vecinos y necesitan 2 características: que sean trabajadores, o sea, que sepan regar, 1, y que sean dueños, 2. De nada sirve que yo sea dueño si yo no riego. Esto porque necesitan entender la dificultad del riego. Entonces, bajo esta lógica, esto nos ha permitido hoy gozar de una experiencia única, muy, muy interesante, de cómo cuidar el bien colectivo. Elinor Ostrom, en su libro Gobernando los Bienes Comunes, Governing the Commons, puso claramente 8 elementos que permiten describir como principios de diseño de una gestión estable de recursos comunes. 1. Límites claramente definidos. Exclusión efectiva de terceras partes no involucradas. Límites. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes no pueden participar? Segundo, reglas de uso y disfrute de los recursos comunes adaptados a las condiciones locales. 3. Acuerdos colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión. O sea, ¿cómo hacemos para que estos procesos puedan participar los usuarios? 4. Control efectivo por parte de controladores que sean parte de la comunidad o que respondan ante ella. 5. Escala progresiva de sanciones para los usuarios que transgredan las reglas de la comunidad. Déjenme mencionar que en el Tribunal de las Aguas de Valencia, enfrente de la catedral hay un pequeño edificio. Ahí hay una cárcel. Nunca se ha usado esa cárcel, por lo menos que se tenga memoria. Prácticamente nadie quiere llegar al tribunal a ser juzgado públicamente. Se arreglan antes de llegar cuando hay diferencias. Cuando alguien no recibió la parte y pueden identificar por dónde vino el problema, mejor se arreglan en privado. El costo para alguien de llegar al tribunal
en términos de la fama pública, es tan fuerte que nadie quiere ser sancionado por el tribunal. Desde hace tiempo el Tribunal de las Aguas de Valencia prácticamente ya no tiene casos. Sin embargo, hay muchísima gente que va a ver cómo opera el tribunal, porque siempre se sigue reuniendo a las 12 del día en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Bien, esto nos lleva también a mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso. Séptimo, autogestión de la comunidad reconocida por las autoridades de instancia superior. Nadie en España se ha atrevido a tocar los fueros que el rey Jaume dejó. Vamos, ni los reyes católicos, ni después el Imperio Español de Carlos V, primero de España, ni después los Borbones, ni después la República, ni siquiera los franceses cuando invadieron España. Hoy, en la Constitución de 1978, está consagrado en los fueros del Tribunal de las Aguas de Valencia. Y finalmente, 8, en el caso de grandes recursos comunes, organizaciones a varios niveles, con pequeñas comunidades locales en el nivel base. Bueno, esto es un ejemplo de cómo cuidar un bien común. Para efectos del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, el mecanismo que hemos diseñado para poder encontrar la forma de cuidar la parte común de esta economía circular es justamente que las partes interesadas formen parte de un círculo de confiabilidad por la economía circular. ¿Qué significa esto? El cumplimiento de estas reglas. ¿Quiénes deben participar? Todas las partes que están involucradas. Es decir, productores, usuarios, los que están en medio, ¿sí? Poner reglas de cómo trabajar esto. ¿Qué significaría esto en términos de desecho? Acuerdos colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión. Ahí tienen que estudiar cómo cuidar los desechos sólidos o cómo tratar esto de manera colectiva, por supuesto en 4 hélices: gobierno, sociedad, academia y la parte de la sociedad civil. Doctor, con un la control llamada efectivo por parte de los controladores. Y por ello la firma de este acuerdo. se va a terminar la llamada. Vamos a dejar esta exposición aquí porque no quiero perder la oportunidad para que el alcalde de Delicias